día, mis queridos amigos y amigas de Escorpio. Hoy vamos a estar viendo qué es lo que está pasando entre tú y tu persona especial. Quédate hasta el final del video porque vamos a estar viendo cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Durante el mes de septiembre tendremos un descuento en la primera sesión terapéutica conmigo, así que si te gustaría saber de qué se trata o tomar directamente terapia conmigo, puedes buscar más información en mi sitio web que está aquí abajito en la descripción del video. Durante esta semana estaremos regalando también una lectura de tarot, entonces para participar en el sorteo debes dejarme en los comentarios cuál es tu pregunta al tarot y se le será respondida al ganador o a la ganadora en los mismos comentarios de este video. Te invito a suscribirte también al canal, esto es muy importante para nosotros, para que el canal siga creciendo, así que te agradecemos como siempre tu apoyo por estar acá, así que suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas el próximo video y suscríbete también al nuevo canal de interactivos que desarrollé, así que puedes encontrar el link en los comentarios de este mismo video. Vamos a mirar Escorpio. Tenemos la rueda de la fortuna al reverso. Acá hay algo que ha sucedido y quizá no ha salido muy bien. Siento que tu persona tiene tiene las ganas y la motivación de hacer lo correcto, y esto significa aprender a soltar y a invertir. Siento que ambos de ustedes pueden estar enfocándose bastante en su trabajo. Y tú principalmente estás enfocándote también en tu trabajo y en soltar ciertas situaciones kármicas. Podemos estar lidiando con una conexión kármica aquí. Siento que te cansaste de esperar por esta persona. Siento que ya le estás perdiendo un poco quizás hasta incluso el interés. Pero yo sí veo que tú tienes con este 2 de copas ese amor por esa persona, esa reciprocidad, pero ha habido una separación, ha habido un quiebre. Siento que tiene que ver mucho con malentendidos. Sí siento que después de este quiebre vas a querer la unión, volver a unirte con esta persona, después de soltar quizá patrones de conducta, de comportamiento, de pensamiento que hayan sido tóxicos. Todos tenemos algo que trabajar en nosotros y siento que ya lo has estado trabajando, especialmente con lo que tiene que ver con decepciones del pasado. Acá hay cargas emocionales que tienen que botarse. Posiblemente estás buscando o quieres una reconciliación después de haber perdido la esperanza en esta conexión o después de este quiebre que han tenido. Vamos a mirar ahora a tu persona especial. Sí, tu persona especial quiere hacer bien las cosas contigo. Tener esta unión con este 10 de copas. Siento que hay mucha energía de almas gemelas acá. ¿Por qué no está tomando acción? Claro, siento que la separación le ha sido muy difícil. Claro que sí, es como que siente que se ha perdido una oportunidad contigo. Con la carta del gurú, el hierofante al reverso, nos están hablando de esta separación y cómo también tu persona quizá no hizo muy bien las cosas contigo. Siento que piensa en ti bastante con este 4 de espadas. Sin embargo, quizás una persona que tiende a ir y volver de tu vida, pero está ganando más dominio de sí mismo. Siento que ahora quiere venir a hacer las cosas bien. Una carta más. Claro, quiere venir a construir cosas contigo. Espera de todo corazón que puedan dejar el pasado atrás, porque esta persona quiere invertir en ti. Se siente muy solo, muy sola. Creo que ambos se sienten así. Ya tenemos una pareja poderosa en el tarot. Tenemos al rey de pentáculos y a la reina de pentáculos. Eso sí, la reina de pentáculos está al reverso y me gustaría saber un poco más de qué se trata. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Esto tiene que ver con la falta de acción o tiene que ver con la falta de estabilidad que ha sucedido entre ustedes, ¿no? Esta persona tiene la intención de sanar eso. Muchas gracias, guías espirituales. Siento nuevamente que hay muchos malentendidos, siento que falta mucha comunicación, nos faltan muchas cartas de espadas aquí.
Sin embargo, para ambos pueden ser un sueño hecho realidad. O sea, están pasando por una situación muy mala que siento que la pueden resolver con comunicación y decirse y expresar qué es lo que sienten y qué es lo que quieren. Insisto, se sienten muy solos o solas. Es hora de conectarse también con su intuición. Sí, wow, se pasa mucho tiempo pensando uno en el otro. Hay ansiedad, hay tristeza, hay esta inseguridad, estos miedos. Incluso me dicen que algunos de ustedes o de su persona especial puede estar teniendo crisis de pánico y se le quiere dar cierre a eso. Siento que es hora de tomar una decisión. Miren, ahí está saliendo este 7 de copas. Es hora de tomar una decisión. ¿Salimos de acá o hacemos el esfuerzo para mejorar esta situación? Yo sí siento que a ti te puedo ver con un poco más de dudas que lo que tiene tu persona especial, porque tu persona especial con este rey de pentáculos quiere hacer esa oferta y quiere poner su pentáculo, ese esfuerzo en trabajar en conjunto para construir un imperio en conjunto y tener esa vida familiar feliz. Es una lectura bien compleja, porque sí siento que hay bastante dolor aquí, pero tú también estás pasando por un despertar espiritual y te estás dando cuenta también de qué es lo que quieres para ti, qué es lo que quieres o estás buscando en una conexión. Vamos a mirar un poco más, como siempre no nos vamos a quedar aquí. Mis queridos Escorpios, me gustaría ver cuáles son los signos que pueden estar involucrados en esta lectura. Puedes estar lidiando con un Capricornio, un Piscis nuevamente, un Géminis, o un Tauro. Vamos a ver qué más, Escorpio. Me gustaría ver si es que tu persona tiene algunos mensajes para ti que nos pueden ayudar a clarificar qué es lo que ha pasado. Nos dice los dos tenemos que trabajar para sanar nuestra relación. Ahora se vienen bastantes Mercurios retrógrados, entonces va a ser imprescindible tener comunicación positiva. Nos dice tengo problemas confiando en los otros y desde ahí pueden venir sus problemas para comprometerse. Dice lamento no estar ahí para ti cuando lo necesitaste y tienes que dejarme ir porque necesito mi espacio. A veces no puedo dormir del dolor pensando en nosotros y hay una propuesta en camino, claro que sí. ¿Qué es lo que siento? Y esta lectura estuvo muy similar a la lectura de Cáncer, así que si tienes algún lugar en tu carta natal con Cáncer o si tu persona también es Cáncer, te invito a que veas esa lectura porque está muy similar. Esta persona viene con esa propuesta. Después de soltar, ¿no? Quiere hacer las cosas bien, necesitaba su espacio para poder reflexionar acerca de qué es lo que quiere y cómo se quiere entregar contigo. Hay una propuesta en camino, quiere venir hacia ti, quiere hacer las cosas bien. Siento que ese espacio tenía que venir de forma auténtica y quizá para lo mismo tenía que pasar un quiebre. Y es lo que va pasando en las conexiones de llamas gemelas también. Hay un karma en un principio que se tiene que soltar. Entonces se pasa por un momento torre, un quiebre, un despertar espiritual que los separa para que se trabajen de forma individual y luego puedan volver a reunirse más despiertos espiritualmente y con auténticas ganas de hacer las cosas bien, superando y sanando los obstáculos que pudieron haber tenido anteriormente. Bien, acá no todo está perdido, todo lo contrario. Veo que hay cariño sincero y tú sientes esa conexión de almas gemelas. Siento que sí, ambos tienen cosas que sanar y que trabajar, pero principalmente este es un tema de comunicación que llegará en el momento apropiado, porque todo va pasando en tiempos divinos. Bien. Vamos a ver un poquitito más acerca de esto. Me gustaría ver guías espirituales, por favor, si me pueden mostrar algo más acerca de esta conexión. ¿Qué más me pueden decir acerca de esta conexión? ¿Qué más me pueden decir acerca de esta conexión? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más podemos saber acerca de esta conexión? El coqueteo. Esto significa dialogar de forma un poco más ligera. Sentimientos románticos, decepción y una carta más, y verdadero amor. Claro, sacándose esas máscaras, esas expectativas también. Llega el verdadero amor. Acá hay verdadero amor, está tapado por una máscara, miedos, inseguridades, un poco del ego. ¿Bien?
Es como si estuviéramos escondiendo estos verdaderos sentimientos románticos. Interesante lectura, porque detrás de toda esa máscara siempre hubo ese amor verdadero. Hay que tomar una decisión, o desde ahora en adelante hacemos las cosas bien, o simplemente esto ya no da para más. Pero yo sí siento que ambos quieren reconectar y hacer las cosas bien y tener una conexión recíproca y construir hacia el futuro, que es lo que quieren. Patrones van cambiando. Lo que sí siento es que se están dando el espacio para transformarse, cambiar y seguir adelante con lo que sí quieren y sí les hace sentido. ¿Bien? Cada uno tiene sus heriditas. Esta persona tiene problemas de compromiso y confiar en los otros. Ahora eres tú quien tiene que trabajar en sus propias cositas también, y eso les va a ayudar a elevar sus vibraciones y volver a conectar. Acá no todo está perdido, mi querido Escorpio, todo lo contrario. Siento que puede ser muy distinta esta historia. Sí hay que darle el espacio a que esa sanación pueda tomar lugar. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona de Escorpio hacia Escorpio. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona de Escorpio hacia Escorpio? Tomando el coraje para ir hacia ti. Ahora la rueda de la fortuna nos aparece al derecho. Miren la carta de la fuerza. Puedes estar lidiando con un Leo también. Miren, sanación hay en el camino. Esta persona lo que siento es que está superando sus miedos. Ese es su miedo a ser recíproco, su miedo a ser entregado. Está saliendo de esa ilusión para poder ir hacia ti. Muchas gracias. Quiere cesar el conflicto, quiere que se termine el conflicto entre ustedes para poder construir algo importante. Nuevamente, carta de almas y llamas gemelas, tenemos el 4 de bastos. Construir algo sólido. Tu persona quiere cesar el conflicto para construir algo sólido y poder mirar hacia adelante. Voy a insistirles que la comunicación va a ser algo muy relevante porque hace bastante falta aquí. Pero siento que cambios buenos pueden venir en su camino a medida que ustedes van sanando, pueden soltar aquellos miedos, soltar aquellas inseguridades, tener el coraje para sobreponerse ante eso y verdaderamente construir algo en conjunto. Linda lectura. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona de Escorpio. Perdón, eso ya lo hicimos. Ahora vamos a ver los consejos. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son los consejos para Escorpio? Ahora, quizá la acción que va a tomar esta persona no va a ser concreta en el inmediato, ¿no? Entre la próxima semana y la que sigue, por ejemplo. Pero sí va en camino a la intervención divina para que eso pueda suceder. O sea, cambios internos están pasando ahora. Y que es lo más importante, esa primera prioridad. Bien, va para allá, estamos encaminándonos para eso. Dice, deja ir todo aquello que ya no te está sirviendo en el propósito de tu crecimiento personal. Algunas creencias limitantes con la carta del diablo, comportamientos tóxicos, falta de compromiso puede ser. Sigue tu intuición, son tus guías y el universo hablándote a través de tus sentidos. Escuchar tu voz interior te llevará al cumplimiento de tus sueños. Conéctate intuitivamente y te vas a conectar con esa mejor versión de ti mismo, de ti misma. Una cosa es lo que pase y otra cosa muy distinta es cómo me siento al respecto. Reconocer la diferencia es empoderarme de mis emociones. Y esta carta tiene que ver con una cosa es lo que pasa ya en el mundo externo, los hechos, y otra cosa muy distinta es cómo yo los interpreto. La realidad es subjetiva porque hay alguien que los está interpretando. Entonces quizás no podemos cambiar los hechos particularmente, pero sí podemos transformar la forma en la que los percibimos. Y cuando yo me doy cuenta de ese poder que tengo en mí misma, puedo intentar percibirlos o transformar esta situación de la mejor manera, desde adentro, con empoderamiento. ¿Ok? Muchísimas gracias por estar acá, mis queridos Escorpios. Espero haberles ayudado de una forma u otra. Espero que esto resuene contigo. Si es que no lo ha hecho, te invito a ver tu signo lunar y tu signo ascendente. Te invito con mucho gusto a que por favor te suscribas al canal. Esto es muy importante
para nosotros y para que el canal siga creciendo, y también a suscribirte en mi canal de interactivos que te estoy dejando aquí en los comentarios. Que tengas un maravilloso día, un abrazo desde el alma, Namaste.